Qué alegría, amigos, encontrarnos de nuevo aquí en Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, les harán compañía en los próximos minutos. La mayoría de las personas quieren cambiar antes de venir a Cristo. Y hoy el pastor Sergio Rubio nos dirá si este procedimiento es correcto. Pastor Rubio, aquí estamos nueva vez en Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que escuchan este segmento Vivir por Fe y también les exhortamos que acudamos a Cristo Jesús para que vivamos por fe y podamos tener la garantía de la salvación en su nombre. Pastor, algunas personas desean cambiar antes de venir a Cristo y por eso es tan común que la gente sienta que desea prepararse mejor antes de comprometerse y bautizarse en una iglesia. ¿Debemos acudir a Cristo con el fin de arrepentirnos o debemos primero arrepentirnos para luego acudir a Él? Esa pregunta es muy importante, Magdalena, para el plan de salvación, porque uno de los engaños más comunes y más peligrosos, podemos decir también, que el enemigo ha difundido en las mentes de millones de personas, es que ellos tienen que prepararse primero por allá como en un laboratorio que no se sabe dónde está, para luego venir a Cristo Jesús. Y es todo lo contrario. La persona debe venir a Cristo tal como es. Por eso ese llamado de Cristo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Por lo tanto, se acude a Cristo Jesús primero y luego entonces que vienen todos los dones que el Señor le quiere dar a cada persona. Hasta ese punto yo entiendo, pastor. Sin embargo, muchas veces nos frustramos, nos decepcionamos cuando queremos hacer lo bueno y no lo logramos. Claro que sí. De una manera natural, en el ser humano no habita el bien. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso cuando el Espíritu Santo lo iluminó. Y cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 7:18, él dice, yo sé, esto es en mí, en mi carne, que no mora el bien. Entonces, para que una persona sea salva, un niño o un adulto, entonces el Espíritu Santo introduce una nueva naturaleza en la vida de la persona. Y entonces, si esa nueva naturaleza, eso le llaman el nuevo nacimiento. Entonces, un niño tiene la capacidad de recibir un nuevo Claro que sí. nacimiento. Claro, porque entonces al aceptar a Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, entonces el nuevo nacimiento es posible para los niños. Okay. Y entonces incluso cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y dice, ven acá, ¿y por qué lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre? Oh, claro que sí, porque es una persona que desde que fue concebido ya entonces viene como un pecador, no viene como santo. El único que le ocurrió un asunto distinto fue a Cristo en su naturaleza humana, que Cristo nació como santo. Exacto. Solo dice la Biblia que el santo ser que nacerá, Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero nosotros todos no nacemos como santos, nacemos como pecadores. Entonces, ¿cómo es Juan el Bautista? Sí, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de la madre. Pero entonces ahí él tenía algo más especial que lo que tenemos usted y yo. Claro, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice eso? Que él viene entonces a un conflicto y entonces el Espíritu Santo tiene que guiarlo desde pequeño, porque entonces tiene la misión muy especial Juan el Bautista. Entonces, sencillamente, el enemigo quiere agarrar a los niños, las mentes de los niños desde muy temprana edad. Y usted se podrá preguntar, ¿y por qué Satanás quiere tomar la mente de los niños? Porque mientras más temprano toma sus mentes, tiene más seguridad para guiarlo por su camino. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que usar la misma estrategia y decir, mientras más temprano entonces Cristo entra en la mente de los niños, entonces tenemos mayor seguridad para que ellos puedan salir de esta condición donde están y para que puedan permanecer en el Evangelio, dar los frutos, ser personas que glorifiquen el nombre de Dios, y cuando Cristo venga en gloria, que seamos transformados, que esta vieja naturaleza sea quitada, que así se le llama la naturaleza que nosotros nacemos, el viejo hombre, el hombre viciado y que está tendido hacia el mal, con todas las propensiones hacia el mal. Entonces, cuando esa antigua naturaleza sea quitada, entonces nosotros tendremos la nueva naturaleza que Cristo hizo en nosotros. Por lo tanto,
Es un asunto muy importante que lo podamos comprender bien y entonces entender claramente que nosotros nacemos con una mente perversa. Eso lo dice Jeremías 17:9, que el corazón de los seres humanos es engañoso y perverso y que solamente Dios lo puede conocer bien. Sabe, pastor, algunos jóvenes o incluso adultos también planifican algo que saben que es incorrecto, pero en el fondo no quieren fallarle a Dios. ¿Qué debe hacer esa persona con ese choque de emociones? Cuando eso ocurre, Magdalena, muchas personas como que se detienen y piensan que deben cambiar primero su conducta y luego venir a Dios. Es todo lo contrario. Aún sintiendo esos sentimientos, esas emociones que son contrarias a la voluntad de Dios, la persona debe venir así como está. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos suficiente fuerza, no tenemos suficiente gracia, no tenemos ninguna cosa que nos garantice quitar el mal y luego entonces venir a Dios. Tenemos que depositarnos en las manos de Dios y luego entonces el Señor hará la obra en nosotros, porque quitar el pecado es una obra de Dios. Y entonces una obra de Dios que se efectúa precisamente cuando la persona le rinde su voluntad y cuando quiere que el Señor lo limpie. Por ejemplo, usted que es una dama, Magdalena, sabe lo que es una olla o un caldero, ¿verdad? Como decimos por aquí. Sí, Entonces, si esa olla, ese caldero, está lejos de la hornilla de la estufa, del fuego, ese instrumento está por allá frío. Él por allá no se puede calentar. Pero si alguien lo trae y entonces lo pone en la hornilla, entonces la hornilla comienza a calentarlo y le cambia la temperatura. Lo mismo entonces ocurre con nosotros. Podemos estar fríos por allá, podemos incluso estar cometiendo algún pecado, alguna situación. No debemos detenernos, debemos ir a Cristo Jesús así como estamos. Y entonces Cristo entonces se encarga de hacer la obra en nosotros, que es precisamente hacer los cambios que nosotros no podemos hacer. Hay dos tipos de personas. Unas que se sienten fuertes, espiritualmente hablando, y otras que se sienten débiles. ¿Cuál de los dos tipos de personas experimenta un verdadero arrepentimiento? Bueno, los dos extremos ahí, Magdalena, son peligrosos. Esos dos extremos son peligrosos ambos. Porque el que se siente muy fuerte tiene la peligrosa tentación de creer que por su propia fuerza puede luchar con el mal y arrepentirse y hacer una gran cantidad de cosas por allá. Y el que se siente muy débil también puede tener la peligrosa tentación de que porque se siente muy débil, entonces no puede alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros podamos llevarnos de lo que dice la Biblia. Y entonces Jesucristo está diciendo, vengan a mí, acudan a Cristo Jesús. El que se siente muy fuerte debe acudir a Cristo Jesús. El que se siente débil debe acudir a Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, es que se hace la diferencia, porque nosotros bajo ninguna circunstancia, en la supuesta fortaleza que podamos tener o en la supuesta debilidad que podamos tener, en ninguno de esos extremos podemos alcanzar la victoria, porque en el lugar donde podemos alcanzar la victoria es precisamente descansando en los brazos de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo lograr no llegar a ninguno de los dos extremos? Entendiendo el Evangelio, porque el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo comprendo que no es mi fortaleza lo que me acredita delante de Dios, ni tampoco mi debilidad, entonces yo me pongo en las manos de quien me puede salvar, ¿sabes? Que eso es Cristo Jesús. Amén. Muy interesante, pastor. Gracias, amigos, por estar en Vivir por Fe. Aquí el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, conversamos sobre qué debemos hacer primero. Si cambiar antes de venir a Cristo o venir a Cristo antes de cambiar. Pastor, sé que muchos amigos quisieran experimentar el arrepentimiento. ¿Qué clase de personas lo experimenta? De acuerdo a la Biblia, en Romanos 2:11, Dios no tiene distinción de personas. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estableció el plan de salvación, lo hizo para todas las personas que quieran alcanzar ese gran don que Dios está ofreciendo. Por lo tanto, toda persona que acude a Cristo Jesús,
que el Espíritu Santo está contendiendo con ellos, que el Espíritu Santo está llamando y que acepta el plan que el Señor Jesucristo tiene para ellos, entonces esa persona puede lograr el arrepentimiento, porque tal vez muchas personas piensan y se ha enseñado así, que el arrepentimiento es como para algunas personas, unos sí, otros no, el asunto de la predestinación, pero todos estamos predestinados a alcanzar la salvación en Cristo Jesús, porque todos gustamos, por supuesto, de la misma condición de pecado. Y entonces, como todos somos criaturas de Dios, ahora quiere hacernos todos hijos de Dios a través del arrepentimiento y de la conversión. Lo que quiere decir Magdalena y todas las personas que escuchan este segmento, Vivir por Fe, que usted tiene la oportunidad abierta en Cristo Jesús de lograr el arrepentimiento y la salvación, porque esos son dones de Dios. Y la Biblia habla mucho sobre esto del arrepentimiento, pastor. Me gustaría que usted nos dé algunos detalles bíblicos sobre las iglesias cristianas que predicaban sobre el arrepentimiento. Correcto. Usted sabe que cuando Jesucristo estableció la iglesia de los apóstoles, fue basado precisamente en el arrepentimiento y la conversión que se basó. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, por ahí fue que comenzó a llamar a las personas. Arrepentíos y convertidos. De hecho, Zaqueo, cuando logró el arrepentimiento en Cristo Jesús, fue escuchando la predicación de Juan. Y ya cuando se subió en el árbol para ver a Cristo Jesús, lo hizo entonces impulsado por el Espíritu Santo, porque ya Juan le había predicado el arrepentimiento y la conversión. Cuando Juan el Bautista salió del escenario y entró Jesucristo, Jesucristo comenzó a predicar otra vez, arrepentidos y convertidos. Cuando Cristo se fue, que comisionó a los discípulos para que lleven el evangelio a todas las partes del mundo, ellos se montaron también en la misma plataforma del arrepentimiento y la conversión. Su tema era arrepentidos y convertidos. Y por lo tanto, todos los movimientos verdaderos impulsados por el Espíritu Santo en toda la historia de la iglesia cristiana se han montado en esa plataforma de llamar a las personas al arrepentimiento y a la conversión. Y en el tiempo actual nosotros como iglesia no podemos quitar esa marcha, no podemos quitar ese énfasis, porque precisamente se necesita que toda persona pueda lograr esos dones de Dios para que esté listo para el reino de los cielos. ¿Y no podría una persona sentir como si lo estás acusando el decirle arrepiéntete? Sí, en algunas personas es un delito llamar a las personas al arrepentimiento, no lo pueden hacer público en algunos lugares, pero ciertamente ese es el mensaje que hay que predicarle a las personas, porque muchas personas sienten como que no tienen que arrepentirse, no tienen cuentas que arreglar con Dios, pero todas las personas que vivimos sobre la tierra tenemos cuentas que arreglar con Dios, lo que quiere decir que en algún momento, si hay problemas en algún lugar para predicar el llamado al arrepentimiento, hay que buscar la manera de hacerlo, porque no hay otra fórmula que nosotros podamos inventar para que las personas puedan ser salvos, sino que en el arrepentimiento y la conversión, entonces ahí es que se camina para que los pecados sean perdonados, para que la justicia de Cristo pueda venir a la cuenta de las personas, y ese es el plan que Dios ha establecido para salvarnos. Actualmente, ¿qué recomendación le da usted a una persona que está trabajando con otra, motivándolo para que acepte al Señor Jesús? Que se base en Cristo, porque el mismo Jesucristo dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces nosotros necesitamos acercarle a las personas al sol de justicia, para que ese sol de justicia lo vaya calentando, de tal manera que las personas puedan abrir su corazón a Cristo Jesús. Porque si no abren su mente a Cristo, entonces no pueden comprender lo que Cristo quiere hacer en ellos. Y si no pueden comprender lo que Cristo puede hacer en ellos, entonces nunca lo van a aceptar. Por lo tanto, es el mismo Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que se va abriendo camino hacia las mentes de las personas. Por eso nosotros necesitamos presentar a Cristo Jesús, levantar a Cristo Jesús. Y cuando Cristo está levantado y la persona puede verlo, así mismo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es necesario que Cristo sea levantado. Porque cuando la persona ve a Cristo Jesús,
en el nivel que debe verlo, levantado en la cruz del Calvario, y que lo puede aceptar, entonces todas las demás cosas van como sobre ruedas de ahí en adelante. Pues haciendo un resumen sobre lo aprendido en el día de hoy, podemos decir que la vida no se transforma con el fin de venir a Cristo, sino que acudimos a Él tal y cual somos. Correcto, es decir que no se puede transformar la vida por allá solo, así como pusimos el ejemplo de la olla, ¿verdad? La olla no se puede calentar sola por allá y luego entonces venir al fuego. Tiene que venir al fuego para que ella la caliente. Entonces lo mismo debe pasar con una persona que está por allá sin Dios y sin esperanza. Tiene que venir a Cristo Jesús, acudir a Él tal como está, para que luego sea transformada. Pues amigos, así concluimos en el día de hoy Vivir por Fe, agradeciéndole la atención dispensada. El pastor Sergio Rubio y quien les habla Magdalena Taveras se despiden por el momento y le invitan a la siguiente entrega. Dios les bendiga.